Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os voy a lanzar la pregunta sin paños calientes. ¿Debe continuar Simeone en el Atlético de Madrid? Ayer en la rueda de prensa, después de la eliminación de Champions, nadie le hizo esta pregunta. Yo tampoco, luego os contaré lo que le pregunté. De hecho, Simeone, desde la primera respuesta, dejó claro que entre hacerse la víctima o seguir trabajando, él lo que quería era seguir trabajando. Pero luego cuando acabó la rueda de prensa me puse a recordar pues comparecencias de Simeone tras palos muy gordos, como fue perder la segunda Champions en Milán o la eliminación en Copa por segundo año consecutivo con un segunda B, y ahí el Cholo sí que sembró dudas y bastantes dudas sobre si iba a seguir o no en el Atlético de Madrid. Así que vamos a repasar esto y vamos a valorar si el Cholo debe seguir o definitivamente ya su ciclo se ha acabado. Bueno, día duro en el Atlético de Madrid. Hace un mes aproximadamente ya os traía un vídeo en el que me preguntaba si se iría antes el Cholo, que acaba contrato en 2024, o Gil Marín, ya que por primera vez había expresado públicamente su intención de vender el Atlético de Madrid. En ese vídeo repasaba que la temporada pasada ya el Cholo habló en varias ocasiones del día en el que él ya no esté en el Atlético de Madrid. Sin embargo, ayer en rueda de prensa e incluso en la propia entrevista postpartido con Movistar, Simeone insistió mucho en ese mensaje de que entre hacerse la víctima o seguir trabajando, él optaba por lo segundo. Y se quedó en el campo al terminar el encuentro durante más de 10 minutos, como absorto, mirando a la hinchada, mirando a la grada, y sobre eso fue por lo que le pregunté en rueda de prensa. Hola Diego, José Ignacio Fernández de ABC. Acabas de decir que estudias más duro quitando esas dos finales de Champions perdidas. Te hemos visto al terminar el partido que te has pasado como 10 minutos en el centro del campo mirando a la afición, pensativo. Te has ido hasta que no ha salido tu último jugador. Quería que nos contaras un poco en esos minutos qué era lo que se te estaba pasando por la cabeza. Que hay mucho esfuerzo dentro de este trabajo de años que llevamos. Hay mucha gente, obviamente, que está detrás de esto, y cuando las cosas no salen bien, hay mucha gente que no la pasa bien. Y eso duele, porque obviamente la responsabilidad la tenemos y la asumimos. Y evidentemente me quería quedar para esperar que salgan todos, porque me entendía de que el esfuerzo de los futbolistas había sido el que queríamos, y que cuando es así, vuelvo a repetir, dos lugares, o la víctima o el fuerte. Prefiero el fuerte. Prefiero el fuerte, volvió a decir Simeone, pero fue muchísimo más claro sobre sus intenciones en la última pregunta que le hizo mi compañero de Castilla-La Mancha Televisión, Luis Castro. No, no tengo ninguna duda que la Champions me cuesta. La Champions me ha costado, ya entendiendo que en las dos finales una perdimos por penales y una perdimos en el 93, ¿no? Porque ya a la larga nos quedamos sin energía. Más cerca de ganar una Champions que en los penales, creo que no está. Pero soy cabeza dura, muy cabeza dura. Y voy a seguir insistiendo hasta que obviamente tenga la posibilidad en este club de seguir entrando primero en la Champions y buscando encontrarme con algo que nos falta. Así que el Cholo tiene claro que quiere seguir insistiendo, pero después pensando, recordando aquella rueda de prensa sobre todo de Milán tras perder la segunda final de Champions, pues me pareció curioso porque ahora lo tiene muy claro, pero entonces tenía otros pensamientos. Lo que tengo claro de que del segundo no se acuerda nadie, que perder dos finales es un fracaso. ¿Qué le digo a la gente? Que la única manera de seguir insistiendo es trabajando, que es un momento para pensar de parte mía, y en ese momento estoy. Te estoy escuchando y quería preguntarte claramente si te estás planteando tu continuidad en el Atlético. Me estoy planteando pensar, nada más que eso. Ya lo veis, el Cholo, que lo catalogaba como fracaso, sembraba muchísimas dudas sobre su continuidad,
Y para mí aquello tuvo un mérito enorme, llegar a esas dos finales, eliminando por el camino dos veces al Barça de Messi, al Bayern de Múnich de Guardiola, al Chelsea de Mourinho. Un mérito importante llegar a esas dos finales, luego perderlas obviamente fue muy duro, pero para mí fracaso rotundo y con mayúsculas es lo que ha ocurrido ahora. Quedarte eliminado en la primera fase, en la liguilla de la Champions, y encima en un grupo con Brujas, con Oporto y con Bayer Leverkusen, donde el Atleti, seamos claros, no es que tuviera que pasar, sino que tenía que haber sido primero de grupo. Y en esta ocasión no habló de que tuviera que pensar o que tuviera que reflexionar, y en cambio tras la final de Champions hubo hasta 3 preguntas sobre si iba a seguir o no, la última muy directa también, y siguió sembrando dudas. ¿Puedes decir con certeza que serás el próximo año el entrenador del Atlético de Madrid? Perdón por preguntar. Repito una vez más lo que ustedes me preguntan, contesté con lo que siento, que me parece una cuestión lógica, después de una derrota como la de hoy. Y no ha sido la única vez, ya que tras los batacazos recientes en Copa del Rey, tras caer 2 años consecutivos, eliminado por Segundas B, el último con el Cornellá y la anterior con la Cultural Leonesa, pues Simeone decía esto justo a pie de campo a Mediaset y luego en rueda de prensa. A seguir trabajando, esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que nada, habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará. ¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego? Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida. Y eso que la última eliminación de Copa, la que habéis visto, fue en 2021, en enero, cuando el Atleti al menos sí que seguía vivo en la Champions e iba líder y destacado en la Liga. En cambio ayer, pues tras caer en la primera fase de la Liga de Campeones, pues el Cholo, como digo, no parecía tener dudas sobre su continuidad. ¿Qué pienso yo sobre todo esto? Pues primero, pienso que el equipo es peor que el del año pasado. Que los fichajes que se han hecho, Nahuel Molina es la única inversión y no mejora Trippier. Witsel es un futbolista que ha venido a coste cero y aunque es un buen jugador, pero tiene 33 años y está ya en el ocaso de su carrera. Y luego la vuelta de Morata y de Saúl, que estamos hablando de jugadores que anteriormente han sido descartes que no quería el Cholo Simeone. Si a eso le añades que el Atlético de Madrid sigue misteriosamente sin fichar a ningún central, cuando el Cholo siempre juega con 3 y Hermoso y Felipe han demostrado ya que no dan el nivel, pues como digo, para mí la plantilla es peor que la de la temporada pasada y no hablemos ya de la de hace 2 con un Luis Suárez en estado de gracia. Eso sí, hace 2 veranos vinieron Griezmann, que ahora sí está respondiendo, Cuña, que no está llegando a explotar, y De Paul, que ayer hizo un buen partido, pero bueno, ya están viendo lo que es De Paul. Y tenemos también el caso de Joao Félix, que es el buque insignia del Atlético de Madrid, la mayor apuesta, la mayor inversión del club. No lo digo yo, lo ha dicho su dueño, su consejero delegado, Gil Marín, y Joao, que últimamente, como veis, pues está para los minutos de la basura. En el minuto 87 le sacó ayer el Cholo. Un equipo que ha perdido la seña de identidad del Cholo Simeone, ya no es fuerte en defensa, ayer quedó clarísimo con 2 errores clamorosos, ya no tiene la garra, ese coraje que tenía antaño, y como dato, en los 11 últimos partidos en casa, en Champions, el Atleti ha ganado solo 1. De 11, 1, que fue el que ganó agónicamente al Oporto. Así que Simeone dice que es cabeza dura, que lo va a seguir intentando, que va a seguir insistiendo. Está clarísimo que, como decía la canción, la Liga de Campeones es su obsesión. Pero ¿qué puede hacer este Atlético de Madrid en la Liga de Campeones? Son ya 6 años en los que el equipo en 2 se ha quedado fuera, no ha pasado ni siquiera a la liguilla, y en los otros 4 ha sido segundo, sufriendo, y luego el tope ha sido cuartos de final y llegando llorando en muchas ocasiones y con milagros de por medio, como por ejemplo el que hubo en Anfield hace 2 temporadas. Así que así las cosas, ¿se tiene que ir el Cholo Simeone? Es posible que sí tuviera que irse, pero ¿el que venga va a mejorar
a Simeone? Pues puede que a corto plazo quizás sí, puede que haga un gran año, puede que juegue un fútbol más vistoso, pero durante 10 años va a mantener el nivel de regularidad y de competencia hasta el primer nivel que ha tenido el Atlético de Madrid con Simeone. Está claro que es imposible que otro entrenador pueda estar en el Atlético de Madrid 10 años e imposible que con diferentes entrenadores el Atleti pueda mantener ese nivel de máxima competitividad. Y sé que muchos me dirán que la historia del Atleti es muy grande, me recordarán los más veteranos al Atleti de los años 70, que ganó 3 ligas, 2 copas, la Intercontinental, pero en la historia más reciente yo he vivido un Atleti en los 90 que era capaz de competir con Barça y Madrid, de ganar 2 Copas del Rey, pero luego 2 años consecutivos estar luchando por no entrar en la promoción de descenso. He vivido un Atleti que con Antic ganó el doblete, pero el año siguiente fue quinto y al otro fue séptimo. Y por no hablar ya del descenso, 7 años después sin entrar en Europa, y que hemos vivido un Atlético de Madrid que ha ido la gente a Neptuno a celebrar un 4.º puesto. Y esto ha sido hace 14 años, no hace 50. Así que sinceramente, yo personalmente, no es solo por agradecimiento a lo muchísimo que ha hecho el Cholo Simeone, pero no tengo nada claro que el que se vaya el Cholo pueda ser la solución para que haya un Atlético de Madrid mejor. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, dadle a me gusta, suscribíos para ayudarme a que el canal vaya para arriba. Y bueno, quiero saber vuestra opinión. Ya os he lanzado muchísimas preguntas. Está clarísimo, Cholo sí o Cholo no. Y si es que no, decidme qué sustitutos, qué entrenadores pondríais a cargo del Atlético de Madrid y si sinceramente creéis que pueden obtener los logros que ha tenido el Cholo, ganar 2 ligas, llegar a finales de Champions, o qué futuro, qué solución le veis a este Atlético de Madrid. Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. Chao.